Bienvenido al Seminario de Formación Virtual para el Aprendizaje de Adultos en el marco del proyecto KA2, Mejora de las habilidades de la nueva era para adultos. ¡Comencemos! Habilidades comunicativas. ¿Qué es la comunicación? Según el diccionario de inglés Oxford, es la transmisión o el intercambio de información mediante la palabra, la escritura o algún otro medio. Transmite o comparte con éxito ideas y sentimientos. ¿Qué es la comunicación? Parte 2. La competencia comunicativa es la capacidad de expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita, escuchar, hablar, leer y escribir, y de interactuar lingüísticamente de forma adecuada y creativa en toda una serie de contextos sociales y culturales, en la educación y la formación, el trabajo, el hogar y el ocio. La comunicación en lenguas extranjeras. Las capacidades de comunicación intercultural son las necesarias para comunicarse o compartir información con personas de otras culturas y grupos sociales. Aunque las competencias lingüísticas pueden ser una parte importante de la comunicación intercultural, no son en absoluto el único requisito. Se requieren tanto conocimientos como habilidades. Comprender que las distintas culturas tienen costumbres, normas, costumbres sociales e incluso patrones de pensamientos diferentes. La voluntad de aceptar estas diferencias y adaptarse a ellas. Conocimientos para mejorar la comunicación intercultural. Es necesario tener algunos conocimientos sobre las culturas, las organizaciones, las instituciones y la historia, así como sobre el modo de vida general de las distintas comunidades y naciones. Reconocer cómo afectan estos aspectos, las normas de comportamiento. Por ejemplo, existe una historia considerable entre griegos y turcos, por lo que puede considerarse un problema potencial servir comida turca a una persona griega. Comunicación e idiomas. Por ejemplo, se suele decir que los habitantes de los países nórdicos hablan de forma más directa que los angloparlantes nativos, que suelen utilizar un lenguaje más educado. Los escandinavos, en el Reino Unido, han denunciado haber ofendido a los ingleses por no decir por favor y gracias lo suficiente. La comunicación como proceso bidireccional. La comunicación no es lo mismo que emitir o simplemente enviar información. Implica tanto el envío como la recepción de información. Por lo tanto, requiere hablar y escuchar, pero también, y quizá más importante, desarrollar una comprensión compartida de la información que se transmite y se recibe. Por tanto, es un proceso activo. No hay nada pasivo en la comunicación, en ninguna de las dos direcciones. Si usted es el emisor de la información, esto significa comunicarla con claridad para empezar, hacer preguntas para comprobar la comprensión de tus oyentes, escuchar sus respuestas y, si es necesario, aclarar más. Si usted es el receptor, significa escuchar atentamente la información, comprobar que has entendido reflejando lo que has dicho, hacer preguntas para asegurarse de que ambos entiendan la misma situación. Habilidades de comunicación efectivas. La capacidad de comunicación eficaz les será útil en el proceso de la entrevista y en su carrera en general. La capacidad de comunicación implica saber cómo debe dirigirse a los demás en diferentes situaciones o entornos. Por ejemplo, al trabajar con un equipo en un proyecto, es posible que tenga que comunicarlo cuando cree que una idea o un proceso son ineficaces. Encontrar la manera de discrepar con tacto y habilidad con los demás en el trabajo sin crear conflictos es una habilidad importante que los empleadores valoran. Principales habilidades de comunicación. Escucha activa, empatía, comunicación no verbal, mente abierta, claridad y concisión, respeto, amabilidad, feedback, confianza y escoger el medio apropiado. El mayor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, escuchamos para responder. Stephen R. Covey. ¿Qué es la escucha activa? La escucha activa es la capacidad de concentrarse completamente en un orador, entender su mensaje,
comprender la información y responder de forma reflexiva. Los oyentes activos utilizan técnicas verbales y no verbales para mostrar y mantener su atención en el orador. Esto no solo favorece su capacidad de concentración, sino que también ayuda a garantizar al orador que usted está concentrado y comprometido. En lugar de pensar y ensayar mentalmente lo que podrías decir cuando el orador termine, un oyente activo considera con atención las palabras del orador y se guarda la información en la memoria. ¿Estamos seguros de escuchar? Estos son tipos de escucha incompleta. Pseudoescucha. Reaccionamos como si estuviéramos escuchando, pero en realidad pensamos en otra cosa. Escucha unidireccional. Solo aceptamos la comunicación verbal, pero no la no verbal. Escucha selectiva. Solo escuchamos lo que consideramos importante para nosotros. Rechazo selectivo. Esperamos escuchar solo lo que nos gustaría oír y después ya no escuchamos. Escucha defensiva-ofensiva. Aceptamos todos los mensajes como si fueran ataques y reaccionamos con ellos. 6 habilidades clave de la escucha activa. 1. Presta atención. 2. No juzgues. 3. Reflexiona. 4. Clarifica. 5. Resume. Y 6. Comparte. Noticias falsas. El término fake news se ha hecho omnipresente en los últimos años. Pero, ¿qué son las noticias falsas? Básicamente, es una forma agresiva de influir en la gente. Falsas o no, todas las noticias son influyentes. La cantidad de noticias falsas y desinformación está aumentando, pero puede ser difícil de detectar. Al compartir publicaciones en línea sin pensar, puede difundirse información falsa peligrosa y aumentar el comportamiento de ciberacoso. Los jóvenes pasan más tiempo en línea y el ciclo de noticias se mueve más rápido que nunca, también como resultado de COVID-19. Rápida difusión. Edward L. Bernays, en su obra más famosa, originalmente titulada Propaganda, escribió: la manipulación de los hábitos y opiniones organizada de las masas es un elemento importante en la sociedad democrática. Somos gobernados, nuestras mentes moldeadas, nuestros gustos formados, nuestras ideas sugeridas lagadamente por hombres de los que nunca hemos oído hablar. Es una buena descripción del mundo en que vivimos. La libertad de expresión es un derecho democrático. Cuando todo el mundo expresa su opinión, millones de opiniones e intereses chocan y se produce el caos. Pero no podemos hacerlo de otra manera. Si no, para crear un orden deberíamos aplicar las restricciones, lo que sería una dictadura. Las relaciones públicas y la publicidad, o incluso las noticias falsas, no pueden obligarnos a hacer nada que no queramos. Se puede manipular, engañar o exagerar un poco para hacerse más interesante. Las ideas pueden presentarse como atractivas o menos atractivas, y son los individuos los que deciden si quieren seguirlas. Si se quiere analizar las noticias falsas, un buen punto de partida es el modelo desenfadado desarrollado por el sociólogo estadounidense Harold D. Lasswell en 1948. Por ejemplo, para separar las noticias falsas de los hechos, la fórmula es: ¿quién dice qué, en qué canal, a quién y con qué efecto? ¿Quién? Al responder quién, desviamos nuestra atención hacia el emisor. Lasswell llamó a esto análisis de control. ¿Quién habla? ¿Cuál es su objetivo? ¿Quiénes son sus aliados? ¿Qué? Al observar qué se está diciendo, prestamos atención al mensaje real para identificar el objetivo que hay detrás del mensaje. Podemos, por ejemplo, preguntarnos: ¿cómo están representadas las mujeres o las personas de color? ¿Qué implica la fraseología? ¿Qué? Respondiendo a la pregunta de qué canal, hacemos un análisis de los medios de comunicación. ¿Por qué utilizan este canal? ¿Cómo se lo pueden permitir? ¿Quién lo ha pagado? ¿A quién? El análisis de la audiencia puede, por ejemplo,
revelar algo sobre el objetivo del emisor. ¿Por qué se dirige específicamente a estas personas? ¿Con qué efecto? Con el análisis del efecto nos preguntamos, ¿cómo reaccionó el público? ¿Qué nos dice esto sobre el emisor? Laswell se ocupaba de los efectos de los medios de comunicación de masas, pero su mensaje también se aplica a la comunicación interpersonal. Su fórmula es una forma sencilla de agudizar los sentidos para la propaganda. Venga de donde venga.